¿Cómo estamos, señoritas? ¿Ya están conectadas de vuelta? Sí, profe, estamos. Perfecto, entonces arrancamos con los planteamientos prácticos sobre punto de equilibrio. Vamos a ir viendo en el planteamiento número 2 margen de contribución, y en el planteamiento número 3 vamos a calcular el margen de seguridad. Estos ejercicios son bastante fáciles, bastante prácticos para la toma de decisiones. En el planteamiento número 1, el ejercicio número 1 me dice que la empresa Andepa, Sociedad Anónima, comercializa un solo artículo. Ojo con esto, dice que comercializa un solo artículo a 10.000 unidades monetarias cada uno. Los costos fijos, esto está en meses, mensuales, son de 3 millones. Los costos variables de producción, de distribución y de administración ascienden a 4.000 por unidad, 4.000 unidades monetarias. El periodo contable considerado es de un año. Ojo con esto, ¿por qué me da ese dato? Porque me dice que los costos fijos son mensuales, 3 millones. Entonces yo necesito saber dentro del año cuál es mi costo fijo total. Entonces vamos a multiplicar los 3 millones por los 12 meses del año. Por eso me da este dato que el periodo que se está considerando contablemente es de 12 meses o un año. Luego dice que la producción anual totaliza 10.000 unidades. Fíjense que los datos son bastante precisos para poder hallar el punto de equilibrio. Tenemos nuestro precio de venta 10.000 unidades monetarias, costo fijo mensual 3 millones, gastos de distribución, venta, de administración son 4.000 por cada unidad, y me dice que la producción total es de 10.000 unidades y, ojo, me dice que el periodo es de un año. En base a esos datos me pide determinar el punto de equilibrio en unidades físicas, y también me pide determinar el resultado bruto. Para poder hallar el punto de equilibrio, nosotros tenemos tres fórmulas que tenemos que aprender muy bien y saber aplicar estas fórmulas. Para hallar punto de equilibrio, margen de contribución, no es otra cosa que aplicación de fórmula. Esta primera fórmula es para hallar el punto de equilibrio en volumen, unidades físicas. ¿Cómo hago para hallar ese punto de equilibrio en volumen? Voy a dividir los costos totales por el margen de contribución unitario. Ojo, costos fijos totales, y en el caso de margen de contribuciones por unidad. Esa es la primera fórmula para hallar el punto de equilibrio en volumen. Para hallar el punto de equilibrio en unidades monetarias, en guaraníes, dólares, reales, no importa la unidad monetaria que sea, tenemos que dividir los costos fijos totales entre el resultado de la división 1 menos costos variables dividido ventas. O sea que aquí hay un cálculo auxiliar aparte que tenemos que hacer para poder cumplir con el requisito de la fórmula, que es hallar el punto de equilibrio en unidades monetarias. Y la otra fórmula que estamos teniendo es para hallar el margen de contribución por unidad. ¿Y cómo hacemos para hallar ese margen de contribución unitario? Vamos a partir del precio de venta unitario y le vamos a restar los costos variables por unidad. Entonces ahí vamos a tener nuestro margen de contribución unitario. Ahora vamos, esto me gustaría que ustedes anoten en algún lugar, que lo sepan, que lo manejen de memoria, estas tres fórmulas que sí o sí van a utilizar. Esto se aplica también en el ejercicio de la profesión. Las empresas en todo momento están aplicando para poder hallar el punto de equilibrio, margen de contribución para la posterior toma de decisiones. Estas fórmulas no se cambian, excepto cuando hay una utilidad deseada, se suma nada más a los costos fijos totales
más utilidad deseada, utilidad planeada, dividido margen de contribución. Ahí nada más va a estar la diferencia entre un planteamiento y otro. Ahora bien, vamos a desarrollar el ejercicio. Me pide primeramente determinar el punto de equilibrio en unidades físicas y en unidades monetarias. Quiere decir que yo voy a utilizar esta fórmula y voy a utilizar esta fórmula. Las dos fórmulas voy a utilizar. Yo voy a tratar de hallar primeramente el punto de equilibrio en unidades físicas y me dice mi fórmula: costos fijos totales dividido margen de contribución unitario. Y vamos a ver si tenemos esos datos. En el planteamiento me dice que los costos fijos mensuales son de 3 millones. Entonces, ¿cómo voy a hacer para hallar mi costo fijo total? Como ya les estuve adelantando, vamos a multiplicar los 3 millones porque el periodo es de un año por 12 meses. Entonces, ahí vamos a tener nuestro costo fijo total para poder aplicar esa primera fórmula. Y al multiplicar los 3 millones por 12, nos da 36 millones de costo fijo total. Ahora, fíjense que aquí yo ya les mostré la otra partecita, margen de contribución, pero en ninguna parte del ejercitario del planteamiento me da el valor del margen de contribución, que es lo que tenemos que buscar aplicando nuestra segunda fórmula. Yo necesito hallar margen de contribución del denominador, en este caso, para hallar mi punto de equilibrio en volumen. Yo ya hallé mis costos fijos totales, pero no tengo este dato. Para hallar ese dato, entonces voy a aplicar esta fórmula: precio de venta unitario menos costos variables por unidad. Entonces, esa es la fórmula que vamos a aplicar para poder hallar nuestro margen de contribución. Y aquí ya les puse nuestro precio de venta unitario. Andepa comercializa un solo artículo a 10.000 unidades monetarias cada uno. 10.000 guaraníes cada uno es su precio de venta. Entonces ahí ya tenemos nuestro primer dato. Y luego me dice que los costos variables de producción, ojo con esto, de distribución y de administración es de 4.000 guaraníes por cada unidad. Aquí ya tengo los dos datos que yo necesito para reemplazar mi fórmula. Entonces vamos a reemplazar la fórmula: precio de venta unitario 10.000 y nuestro costo variable por unidad me dice que es 4.000. ¿Y qué me dice la fórmula? Precio de venta unitario menos, ojo aquí, costos variables por unidad, y el resultado en este caso sería de 6.000. Ese es mi margen de contribución. Ahora sí yo puedo continuar para desarrollar mi punto de equilibrio, para poder hallar. Yo necesito hallar punto de equilibrio en volumen o en unidades físicas. Y me decía la fórmula: costos fijos totales, que ya tengo que es de 36 millones, dividido mi margen de contribución unitario, en este caso es de 6.000. 36 millones dividido 6.000, y el resultado de esa operación aritmética me da 6.000 unidades. ¿Qué quiere decir eso? Que al vender 6.000 unidades físicas de un producto que yo estoy teniendo en mi empresa, yo ya estoy cubriendo los costos fijos totales, o sea que ya estoy en equilibrio. No estoy ganando ni estoy perdiendo. Eso quiere decir el punto de equilibrio. Nivel de ventas necesarios para poder cubrir los costos fijos totales. ¿Está? 6.000 unidades de un producto X que venda ya me da para cubrir mi costo fijo. Entonces quiere decir que ahí estoy en punto de equilibrio. No estoy ganando ni estoy perdiendo. Eso es teniendo en cuenta el volumen. Luego me pedía hallar también el punto de equilibrio en unidades monetarias, y ahí es cuando vamos a aplicar nuestra segunda fórmula que estábamos teniendo aquí arriba. ¿Qué dijimos? Va a consistir
costos fijos totales como numerador y luego vamos a tener 1 menos costos variables dividido ventas. Entonces vamos a aplicar esta fórmula para poder hallar el punto de equilibrio en unidades monetarias, en este caso guaraníes, ya que estuve mencionando nuestra moneda. Vamos a transcribir aquí nuestra fórmula y vamos a representar nuestra fórmula. Fíjense que me dice mi fórmula costos fijos totales, ya sé que es de 36 millones. ¿De dónde vino ese 36 millones? De la multiplicación de los 3 millones de alquiler por los 12 meses, porque mi periodo es un año. Entonces 3 millones por 12, ahí tengo mi costo fijo total, 36 millones, que verifica lo que estamos teniendo aquí. Luego mi fórmula me dice 1 menos costos variables, y mi costo variable por unidad según el enunciado es de 4.000, ¿sí? Costos variables de producción, distribución y administrativo son o es de 4.000 guaraníes por cada unidad. Entonces 1 menos 4.000 dividido entre 10.000. Esa es la fórmula. Ahora yo hice un calculito auxiliar aquí para poder determinar esto. Y ahí nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desarrollar primeramente nuestro denominador, 4.000 dividido 10.000, y me da 0,4. Entonces, al representar mi denominador va a ser 1 menos 0,4, y el numerador permanece igual porque ya lo estuvimos hallando a priori. Y ahí vamos a restar, o sea que vamos a transcribir nuestro numerador, que es de 36 millones, que representa nuestro costo fijo total, y 1 menos 0,4 me da 0,6. Entonces vamos a dividir los 36 millones entre 0,6, y ahí encontramos que el punto de equilibrio es de 60 millones de guaraníes. O sea que yo necesito vender por valor de 60 millones de guaraníes en mi empresa de un producto XX para estar en punto de equilibrio. Y si me dicen cuántas unidades físicas, estuvimos viendo que necesito vender 6.000 unidades físicas para estar en equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Vuelvo a repetir. Punto de equilibrio es el nivel de ventas necesario para cubrir los costos fijos. En ese momento no estamos teniendo ni ganancia ni pérdida todavía. Si yo vendo, por ejemplo, por 60 millones, o sea, 65 millones, quiere decir que esos 5 millones adicionales va a representar ya un margen de utilidad o de ganancia. O si voy en unidades físicas, si yo vendo 6.005 unidades, esos 5 por encima de los 6.000 ya me da una zona de seguridad o un margen de utilidad. Ahora, si yo vendo, si voy a unidades físicas, por ejemplo, 5.900 unidades de un producto, quiere decir que yo no estoy en equilibrio todavía, estoy en zona de pérdida. No me da todavía para cubrir mis costos fijos. Necesito vender mayor unidad física. Y si voy a analizar desde el punto de vista monetario, si yo vendo, por ejemplo, por 58.900.000, estoy perdiendo en esa venta. Todavía no estoy en equilibrio. Entonces, eso representa el punto de equilibrio. Nivel de ventas necesario para cubrir los costos fijos. Y aquí ya tenemos exactamente, necesito vender 6.000 unidades físicas, necesito vender por 60 millones de guaraníes para estar en equilibrio. Lo que vendo por encima, ganancia, lo que vendo por debajo es pérdida. Y ahí tenemos nuestro planteamiento del inciso A. Punto de equilibrio en unidades físicas y en unidades monetarias. Ahora quiero escucharles cómo estamos. ¿Cómo estamos con este ejercicio?
Muy bien, profe, de mi parte. ¿No hay preguntas? Bueno, No, profe. seguimos entonces. Vamos con el inciso B. Me dice determinar el resultado bruto. Y acuérdense que para hallar el estado de resultados siempre tenemos que partir de los ingresos por las ventas o las ventas. A ver si alguien se acuerda ahí cuánto era nuestra venta. A ver, a ver. Se vendieron 10.000 unidades a producción anual 10.000. ¿Por cuánto se vendieron cada unidad? A ver, a ver. Se vendieron en total en la producción 10.000 unidades y a un precio de 10.000 guaraníes cada uno. Entonces, para determinar nuestro ingreso por venta, vamos a multiplicar 10.000 unidades por 10.000 guaraníes cada uno. Entonces, ahí tenemos nuestro ingreso por las ventas. 10.000 por 10.000 son 100 millones de guaraníes. A esto tenemos que deducirle o restarle los costos, en este caso variables, de 10.000 unidades que estamos vendiendo, y en el planteamiento me decía que los costos variables ascienden a 4.000 por cada unidad. Entonces, 10.000 unidades físicas por 4.000 va a representar el valor del costo variable. En este caso, nuestro costo variable es de 40 millones. Y luego también tenemos los costos fijos, que los totales ascienden a 36 millones. ¿De dónde vino ese 36 millones? De multiplicar, ojo, los costos fijos mensuales de 3 millones por los 12 meses que me dice que el periodo es de un año. Entonces ahí reemplazamos eso y tenemos 36 millones, que es el valor de los costos fijos totales. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy buscando? La utilidad bruta, la utilidad operativa bruta. ¿Y cómo hago para hallar esa utilidad operativa bruta? Ingreso por las ventas, 100 millones menos los costos tanto variables como fijos. O sea que 100 millones menos 40 millones menos 36 millones, y estoy teniendo mi utilidad bruta de 24 millones. Y ahí estoy cumpliendo con el inciso B, que me pedía el estado de resultado o determinar el resultado bruto, como decía. Acuérdense que si me pedía la utilidad neta, aquí nosotros podíamos continuar deduciendo los gastos operativos, pero como en el inciso B me pide solamente el resultado bruto, que es ingreso menos costo, ya estamos cumpliendo con ese requisito. Ingresos menos costos, utilidad bruta, ¿está? 24 millones. Y con esto estamos concluyendo este planteamiento del ejercitario número 1. Esto creo que es algo familiar para ustedes. En contabilidad financiera suelen hacer estos cálculos, me supongo. ¿Qué tal estamos con este ejercicio antes de avanzar al número 2? ¿No hay consultas? No, profe. Perfecto. Entonces ahí ya tienen ustedes el planteamiento del ejercitario número 1. Ya está todo resuelto y van a ustedes practicar de vuelta. Tienen, acuérdense, 3 fórmulas que aprender para poder hallar el punto de equilibrio. La primera fórmula es para hallar el punto de equilibrio en volumen, unidades físicas. La segunda fórmula es para hallar en unidades monetarias, guaraníes, y la otra fórmula es para hallar margen de contribución, que es la que estábamos necesitando como dato para poder encontrar el punto de equilibrio en volumen dentro del denominador. Entonces son las 3 fórmulas que van a ir aplicando para poder hallar el punto de equilibrio. Ok, fíjense que hay una segunda fórmula que vamos a utilizar en el planteamiento número 2, que es la del margen de contribución, que es lo que me pide en este planteamiento.
Entonces, para ir quitando el chip y tratar de separar un poquitito para que no les confunda. Dice en este planteamiento, Andepa S.A. desea saber su margen de contribución unitario y total, que es lo que me pide acá, para su producto tradicional que se llama colo, para lo cual dispone de las siguientes informaciones. Vende su producto a 3.000 guaraníes cada uno. Sus costos variables unitarios es de 2.000 guaraníes cada uno. Sus costos fijos totales es de 6 millones de guaraníes. Ojo que me habla del total. Y dice que desea vender 5.000 unidades. Y me pide calcular el margen de contribución, tanto unitario como total. Entonces aquí vamos a aplicar la fórmula de margen de contribución que ya estuvimos viendo en el planteamiento anterior. ¿Cuál es esa fórmula o cómo hacemos para hallar esa fórmula? A ver, ¿no se acuerdan? Margen de contribución unitario, ¿cómo hacíamos para hallar esa? ¿Cuál era la fórmula, si alguien se acuerda? Aquí teníamos la fórmula, margen de contribución, precio de venta unitario menos costos variables por unidad. Esa fórmula es la que vamos a aplicar aquí. Precio de venta unitario, en este caso me dice que se está vendiendo a 3.000, vende su producto a 3.000. Ahí vamos a tener nuestro precio de venta unitario. Y a este precio de venta unitario le vamos a deducir o le vamos a restar los costos variables por unidad. Y me dice aquí que sus costos variables unitarios es de 2.000 por cada unidad de producto que está vendiendo. Entonces vamos a deducirle a nuestro precio de venta nuestro costo variable por unidad para poder hallar el margen de contribución. Al aplicar esa fórmula, precio de venta menos costo variable por unidad, ya estamos teniendo una diferencia de 1.000 y esa diferencia de 1.000 es mi margen de contribución unitario. Entonces ahí, fíjense que es aplicación de fórmula directo. Margen de contribución unitario, precio de venta unitario menos costos variables por unidad. Ahí ya estamos cumpliendo con una parte de lo que me pide en el planteamiento. Pero también me pide hallar el margen de contribución total. ¿Cómo creen ustedes que vamos a hacer para hallar ese margen de contribución total? Quiero escucharles. ¿Qué opinan ustedes? Ya que me dijeron que no hay duda y se está entendiendo, entonces quiero saber cómo van a hacer para hallar el margen de contribución total. ¿No sería utilizar la segunda fórmula, profe? La segunda fórmula, ¿a cuál de estas te estás refiriendo? Esta es una, esta es la otra. Los costos fijos totales dividido 1 menos costos variables dividido ventas. Esta fórmula vas a usar solamente cuando vas a hallar el punto de equilibrio en guaraníes. Te pongo guaraníes para que puedas entender unidades monetarias. Aquí puede ser guaraníes, dólares, reales, euros. No importa la unidad monetaria que sea. Solamente en ese caso vas a usar esta fórmula. Y esta otra fórmula van a utilizar solamente para hallar el punto de equilibrio en unidades físicas. En el caso del margen de contribución total, vamos a multiplicar el margen de contribución unitario por el total, en este caso de producción que estamos vendiendo. Aquí les voy a poner, les despejo la formulita. Margen de contribución total es, fíjense que aquí era precio de venta unitario, y ahora va a ser precio de venta total.
En vez de por unidad, aquí yo voy a aplicar o necesito hallar el precio de venta total. Entonces, ¿cómo hago para hallar el precio de venta total? Dice que mi precio de venta unitario es de 3.000. ¿Y cuánto es lo que va a vender? 5.000 unidades. Voy a multiplicar 5.000 por 3.000 y ahí estoy llegando a mi precio de venta total. Ya tengo mi primer dato. Menos mis costos variables totales. Y aquí me decía que mi costo variable por unidad era de 2.000. Ojo, yo quiero saber cuánto es el costo variable total. Voy a multiplicar por 5.000 unidades, que es la cantidad que deseamos vender para ver nuestro margen de contribución. Entonces ahí van a multiplicar 5.000 por 2.000 y tenemos que es 10 millones de guaraníes los costos variables totales. Y fíjense que es aplicación de fórmula directo. Ventas totales 15 millones menos, me dice mi fórmula, menos costos variables totales 10 millones es igual a 5 millones de guaraníes o 5 millones de unidades monetarias. Esto sería mi margen de contribución total. En el caso del margen de contribución unitario, teníamos que era de 1.000 guaraníes por cada producto que yo estoy vendiendo. Yo estoy teniendo un margen de utilidad, quiere decir margen de contribución. Un posible margen o una posible ganancia de 1.000 por cada producto que estoy vendiendo. Y si vendo mayor cantidad, como es el caso de 5.000 unidades que me dicen el planteamiento, lógicamente que voy a ganar mucho más. 5 millones sería mi margen de contribución total en ese caso. Fíjense lo que se hace. En el caso del unitario es por unidad, como su nombre lo indica, y en el caso de total no tengo otra cosa o no hay otro secreto que multiplicar el costo unitario, precio de venta unitario, por la cantidad que voy a vender. Lo mismo, costo variable unitario por la cantidad que voy a vender, y ahí estamos llegando a nuestro margen de contribución total. Entonces ahí estamos concluyendo con este planteamiento del ejercicio número 2. ¿Cómo estamos, chicas? Muy bien, profe. ¿Están bien? ¿Están entendiendo? Sí, profe. Perfecto. Ahora les pido que practiquen, por favor, para que Eh, puedan entender bien. No es difícil, solo es cuestión de práctica. En el planteamiento número 3 es mucho más sencillo. ¿Por qué les pongo de esta manera? Para que ustedes puedan ver la diferencia entre lo que se está analizando en el punto de equilibrio. ¿Qué es lo que vamos a analizar en este planteamiento número 3? Dice, ANDEPA desea saber su margen de seguridad. O sea que, ¿qué quiere decir eso? Una vez cubierto el punto, o sea que los costos fijos, o una vez que estamos en punto de equilibrio, yo quiero saber cuánto necesito vender para poder tener una ganancia. Cuando estamos por encima del punto de equilibrio, estamos hablando de una zona de seguridad. Cuando estamos por debajo, estamos hablando de una zona de pérdida. Entonces, acá esta empresa, ¿qué quiere saber? El margen de seguridad para su producto que se llama Rante. En el otro caso, ¿cómo se llamaba el producto? Colo. Aquí se llama Rante. Su punto de equilibrio ya me dice el planteamiento que es 8.000 unidades, quiere decir que al vender 8.000 unidades físicas de Rante, que es el producto en cuestión, ya está cubriendo sus costos fijos. ¿Y qué quiere hacer? Quiere vender 10.000 unidades. Ahí ya me da la pauta de que está muy por encima del punto de equilibrio. Y me pide calcular el margen de seguridad. Y no es otra cosa que aplicar esta fórmula que consiste en las ventas esperadas. En este caso, plantea vender 10.000 unidades menos las ventas en el punto de equilibrio, y en este caso las ventas en el punto de equilibrio es de 8.000 unidades. Directamente yo voy a reemplazar esta fórmula y yo voy a saber mi margen de seguridad.
O sea, vamos a ver cómo nos queda este planteamiento. Margen de seguridad, aquí es aplicación directa de fórmula. Ventas esperadas, plantea vender 10.000 unidades, que es lo que estamos teniendo, menos, me dice mi fórmula, ventas en el punto de equilibrio, y aquí me dice que su punto de equilibrio es de 8.000 unidades, entonces vamos a restar 10.000 menos 8.000, y la diferencia de 2.000 unidades es el margen de seguridad. O sea que ese 2.000 que está vendiendo por encima de su punto de equilibrio es lo que a esta empresa le da una seguridad de mantenerse en el mercado o está en una zona de ganancia. Y si está en una zona de ganancia quiere decir que está prosperando en esa venta de este producto, en este caso que se llama Rante. Está teniendo 2.000 guaraníes de ganancia por cada producto Rante que está vendiendo. Y cuanto más cantidad venda, lógicamente va a ser mayor también el ingreso en unidades monetarias. Entonces, fíjense que aquí me pide solamente el margen de seguridad, que es aplicar la fórmula ventas esperadas menos las ventas en el punto de equilibrio, y ahí yo ya voy a ver mi margen de seguridad. Y con esto estamos concluyendo los planteamientos. De hecho, que yo ya le agregué un poquito más, porque si ustedes se fijan en el programa en la bolilla 5, nos pide solamente punto de equilibrio. Y no nos pedía en unidades monetarias, no discrimina el programa en volumen o en unidades monetarias, me dice punto de equilibrio sencillo, pero yo decidí agregar un poquito más para que ustedes puedan ampliar sus conocimientos de este tema. Entonces aquí ya estamos viendo cómo vamos a calcular el punto de equilibrio en unidades físicas, cómo vamos a calcular el punto de equilibrio en unidades monetarias, cómo vamos a calcular el margen de contribución tanto unitario como total, y cómo vamos a calcular el margen de seguridad. Todos estos datos son fundamentales para poder tomar decisiones en un momento determinado. Cada uno de ellos, si ustedes complementan estos casos prácticos con la teoría que ya están teniendo, van a enriquecerse muchísimo y van a entender el día de mañana cuando tengan que tomar alguna decisión o cuando tengan que orientar alguna decisión de manera favorable o desfavorable, teniendo en cuenta estos indicadores: el punto de equilibrio, margen de contribución y el margen de seguridad. Son fundamentales para la toma de decisiones. Entonces, con esto estamos concluyendo por esta noche. En la plataforma yo les puse la tarea, me gustaría que ustedes practiquen. Les puse varios ejercicios de punto de equilibrio y uno de ellos, por ejemplo, ojo con estas pequeñas variantes. Dice datos, ventas 50.000 unidades, costos variables 20.000, utilidad neta 10.000. Suponiendo que el precio de venta no cambia, determinar la utilidad neta si el volumen de actividad aumenta, dice en el planteamiento número 4 del ejercitario que les estoy dando. Entonces, cuando ustedes van a hallar su costo variable, van a agregarle el 10% más. Cuando van a hallar la utilidad neta, van a agregarle el 10% más, pero va a permanecer con los 50.000 el valor del precio de venta. Me gustaría que traten de practicar estos ejercicios. Entonces, si hay alguna duda, para que ustedes puedan pasarme mañana. Mañana tenemos de vuelta clase a las 5 de la tarde. Empezamos nuestra clase si Dios permite. ¿Cómo estamos? Y tienen de tarea en la plataforma. ¿Hay alguna duda, alguna consulta? Pero mañana nomás, entonces tenemos más tiempo también. No, la tarea ustedes pueden hacer hasta el viernes de la semana que viene en la plataforma, pero a mí me gustaría, ahora ya les estoy dando este lapso de tiempo, ahora son las 19 prácticamente y 30, traten de aprovechar este 30 minutos y de desarrollar esos ejercicios que están teniendo de tarea en la plataforma.
Y Ajá. si tienen duda mañana, antes de arrancar otros planteamientos, entonces aclaramos todas las dudas que tengan. Dale, profe. Perfecto. Bueno, si no hay alguna consulta o algún otro planteamiento, entonces nos vemos mañana, si Dios permite, a las 5 de la tarde. De mi parte, ninguna duda más, profe. Perfecto, hija. Si ustedes llegan a terminar su tarea, pueden alzarla hoy en la plataforma, entonces ya cumplen con ese requisito y ya se desobligan de esa responsabilidad. Dale, profe. Está muy bien. Perfecto. Bueno, que Dios les bendiga, entonces trabajen por favor con su planteamiento y cualquier duda anotan y mañana vamos a aclarar todo, ¿está? Sí, profe. Bendiciones para ustedes. Igualmente.